días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de una buena noticia, un primer paso que se acaba de dar en la Cámara de Diputados con una resolución que indica, que reconoce a la obesidad como una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes han dado la lucha por esto? Bueno, eso lo vamos a conversar hoy día con la doctora Judith Preis. Ella es nutrióloga, líder en proyecto Guías Chilenas de la Obesidad, ex coordinadora de equipos multidisciplinarios de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y con Soraya Flores, presidenta de la ONG 300.000 Mórbidos. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación, Miriam. ¿Cómo está, doctora? Hola, Soraya. Miriam, muchas gracias por la invitación. Hablábamos al principio, yo les comentaba a nuestros auditores que recientemente la Cámara de Diputados aprobó una resolución, tengo entendido que por mayoría, una resolución... Por unanimidad, perdón, sí, eso quise decir en realidad, porque si no, no se habría aprobado, si hubiera sido por mayoría. Por unanimidad se aprobó esta resolución que dice que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene, doctora? Le doy la palabra. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de esta resolución. Esta resolución significa que se va a buscar la forma, ¿cierto?, de finalmente considerar la asignación de recursos para poder acercar la posibilidad de un proceso diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de los pacientes que viven con obesidad en nuestro país y que tengan el apoyo del Estado en el sentido de que hayan recursos destinados para estos efectos. Hoy en día los pacientes que tienen obesidad, que viven con obesidad y con las enfermedades asociadas, no tienen, esta enfermedad no tiene un código, por lo tanto no tiene reembolsos en particulares, las cirugías no pueden ser cubiertas en su mayoría por FONASA, ¿cierto? Porque no tiene un código, y estamos hablando que son cirugías que son de elevados valores, pero que se ha visto también que farmacoeconómicamente, es decir, la cirugía es capaz también a su vez de, a mediano y largo plazo, prevenir muchos gastos en salud mayores. Entonces nosotros creemos que destinando fondos para poder asegurar que el diagnóstico y el tratamiento sea más accesible para las personas que viven con obesidad, el Estado a largo plazo va también lograr disminuir sus gastos en salud en otras áreas. Esto significa básicamente lo que tú dijiste, o sea, el hecho de reconocerla como enfermedad es porque le van a asignar un código, hasta ahí vamos, ese es el camino por ahora, el primer paso que se da. Es ese primer paso. Ahora, lo que aprueba la resolución es definirla como enfermedad y viene con la coma incluida, porque no es solamente definirla como enfermedad, o sea, efectivamente eso es un gran paso, y es un paso que tenemos que educar a nivel de la población, pero la coma que viene y con lo que viene asociado, y que por eso creemos que es un proyecto muy completo, es que incluye el apoyo de los recursos para el proceso diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de los pacientes. Entonces es un esfuerzo mancomunado, no solamente del Ministerio de Salud, para efectos de reconocer a la obesidad como enfermedad, sino que también debería haber cierta participación del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios para poder efectivamente hacer un cambio concreto frente a esta enfermedad. Perfecto. Oye, Soraya, cuéntame, tú eres la presidenta de una ONG que se llama 300.000 Mórbidos. ¿Cuándo partió esta ONG? Porque los telespectadores no saben, pero nosotros un poquito antes de partir la grabación del programa conversábamos de que ustedes dos parece que hace mucho rato que vienen en esto. Cuéntanos un poquito más, Soraya, ¿de qué se trata 300.000 Mórbidos? La palabra 300.000 mórbidos o el nombre, más que nada es por las circunstancias que en esa época estábamos viviendo, que en el año 2017 y un poquito antes empezamos con una voz ciudadana más que nada, ya como una comunidad ciudadana que empezó a pedir ayuda, a pedir consejo, y se llama 300.000 mórbidos porque en esa época habíamos en Chile 300.000 mórbidos y ahora a la fecha ya vamos en más de 600.000. ¿Y por qué empezamos esta ONG?
junto con mi hijo, somos los dos pacientes de obesidad. Y el tratar de apoyar, contener, ayudar a otros pacientes que están pasando por esta enfermedad y el trato que hemos sufrido durante muchos años, el estigma que significa el ser obeso, es lo que nos llevó a apoyar y a hacer esta ONG. Cuéntame, tú dices que han sufrido un estigma, que has tenido que apoyar gente, pero partiste porque se te ocurrió, porque viste que no había algo similar. ¿Cómo partiste y cómo te fuiste dando a conocer hasta tener hoy día 600.000 personas que los siguen, que son, no sé, socios, no sé cómo llamarlo? No, no son 600.000 que nos siguen, sino que son 600.000 alrededor de las personas que viven en Chile con obesidad mórbida y bueno, y ¿Ya? cerca de 6 millones que viven con distintos tipos de obesidad. Pero ¿por qué empezamos esto? Se nos ocurrió porque nosotros como pacientes vivimos el maltrato en la salud primaria, entonces no quise que otras personas pasaran lo mismo que yo, porque en un caso personal, hablo por mí, y de muchas otras personas que después me fui dando cuenta con el transcurso del tiempo que fueron contándome que estaban pasando lo mismo ya hasta ahora. Entonces es una situación demasiado triste para las personas que vivimos en esa situación. Por supuesto que la pasan mucho más mal las personas que son más obesas en diferentes grados, pero necesitaban un apoyo, una contención y que no eran los únicos que estaban sufriendo con este tema. Entonces, de ahí partió todo, porque yo quise que ellos no sufrieran lo mismo que yo sufrí, bullying, discriminación, maltrato, maltrato psicológico, que nosotros las mujeres somos mucho más discriminadas que los hombres. Cuéntame, ¿tú desde cuándo sufres esta enfermedad? Yo la sufro hace más de 10 años. En el 2015 yo, o sea, me demoré 10 años en darme cuenta, después de mi segundo embarazo. Eh, de un peso de 55 kilos llegué a pesar 109. No me di cuenta en el transcurso de los años que estaba enferma y que tenía otras enfermedades asociadas a mi obesidad. Pedí ayuda, pero lamentablemente en el sistema público se demoraron 10 años en darme esa ayuda. Y bueno, cuando iba a los consultorios, porque yo me atiendo también en consultorio y en forma particular, la única respuesta que me daban era que tenía que cerrar la boca, que me pusiera un cierre. Entonces, lamentablemente, cuando tú te encuentras con personas así, después ya no te dan ganas de ir a... Por supuesto que no son todos los profesionales, Miriam, Ujú. son casos puntuales. Entonces, después yo me encontré con un doctor maravilloso que él me guió, me orientó, que trabajaba también en el sistema público y en el sistema privado, y me dijo qué hacer. Después conocí a los profesionales de la Sociedad de Cirugía Bariátrica que me han apoyado mucho con mi ONG y en lo personal también y que se los agradezco infinitamente. He aprendido muchas cosas que uno no tenía idea que conllevan esta enfermedad. Entonces, después de que yo me operé en el 2015 con una cirugía bariátrica por el sistema público, pero después de 10 años, eh, ahora con este tiempo de la pandemia he reganado peso, pero ¿sabes qué? Al tener un equipo multidisciplinario, porque eso es lo importante, que un paciente esté acompañado de un equipo multidisciplinario, como la nutrióloga, un nutricionista, un psicólogo, un kinesiólogo, cirujano, todos de la mano, me he sentido tan acompañada, tan acogida, eh, todo lo contrario, me han levantado, me han instado a que siga adelante y he vuelto como de cero a empezar a bajar nuevamente porque había reganado algunos kilitos. Bajé 40 y subí 20, pero este equipo multidisciplinario maravilloso y que todos ojalá tuvieran la oportunidad de tenerlo, me ha apoyado y me ha ayudado en todo, en todo, en todo, en este súper difícil camino que es ser de la obesidad. Entonces, igual la doctora que nos conocemos tantos años, también ellos con su equipo, con todos los profesionales que están dentro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
que están psicólogos, nutriólogos, nutricionistas de todos, cardiólogos, ellos también siempre están tirándonos para arriba. O sea, yo siempre he dicho que, discúlpeme doctora, pero siempre yo he dicho que hay doctores y diostores, y de verdad que en algún momento lamentablemente se topa con esas personas que se creen los dueños del mundo y te tratan así como te tratan. Doctora Judith, cuéntanos una cosa. A ver, Soraya habló de varias cosas. Por una parte, de los estigmas, del maltrato, que parece ser un poco generalizado, si bien algunos obviamente se salvan, ¿no? En general, en muchos casos, los doctores tienen tan poco tiempo para atender en el sistema público, que en realidad con el hecho de preguntarte tu nombre, Ruth, qué es lo que le pasa, etcétera, le digan ya cierre la boca y sabe que haga una dieta, ¿no? Me imagino además que Soraya hizo todos estos tratamientos previamente a su operación. No fue de un día para otro que dijo, ya, listo, me opero, chao. Cuéntame un poquito, también ella dijo algo de los embarazos. Parece ser que en las mujeres tenemos unos rasgos más específicos que nos llevan a ganar peso con la edad o después de los embarazos. Cuéntanos un poquito de la parte médica. ¿Qué pasa con las mujeres? A ver, yo creo que hay hartas preguntas y paseaste por estos temas que son súper interesantes todos. Voy a partir por lo último, que tiene que ver con la salud de la mujer y cómo la obesidad puede ser una enfermedad que efectivamente en la mujer puede interferir durante todo el ciclo vital de manera bien importante y bien distinta que en el hombre. Para empezar, bueno, las mujeres, ¿cierto? Tenemos diferentes ciclos, ¿cierto? En nuestra adolescencia, ¿cierto? Que eso es equivalente a los varones, pero después, ¿cierto? Empiezan a haber cambios en relación a nuestra edad fértil, a ciclos en relación al ciclo menstrual, ¿cierto? Y después en relación a todo lo que tiene que ver con el embarazo y el puerperio, digamos, y el periodo de lactancia, que uno podría decir que por cada hijo la mujer pasa por un ciclo de cambios hormonales completo que puede durar 2, 3 años. Se habla de que de hecho el puerperio se termina recién a los 2 años después que nace el hijo en relación a, por ejemplo, recuperar la cantidad de huesos, de calcio en los huesos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no es que uno deja de dar lactancia y se acabó el puerperio. Metabólicamente y hormonalmente los cambios después de cada embarazo para la mujer duran hasta 2 años. Entonces, y eso si después seguimos avanzando durante el ciclo vital y llegamos al periodo del climaterio, tenemos una nueva etapa en la que los cambios en relación a los ciclos y a los ejes hormonales van a determinar también cambios a nivel del set point en el cerebro sobre cómo se controla el peso corporal, cómo se regulan los núcleos del apetito y la saciedad, que finalmente tienen un juego y un mecanismo muy fino, un control que es está muy, digamos, tiene muchas conexiones neuronales con diferentes áreas del cerebro. Entonces, cualquier cosa que nos vaya pasando en la vida, ya sea ambiental, trastornos ansiosos, incluso infecciones virales, etcétera, digamos, muchos tipos de inputs pueden afectar este control del peso corporal y del apetito y la saciedad. Y entre esos, los cambios hormonales durante, por ejemplo, el climaterio que también pueden afectar. Y de hecho hay pacientes que me dicen, mira, yo la verdad es que el único cambio que tengo en los últimos 2 años es que me llegó el climaterio, pero sigo comiendo lo mismo, hago el mismo ejercicio, trabajo en lo mismo. Y claro, hay un cambio en la composición corporal. Las mujeres que están en climaterio tienen más depósito de tejido adiposo, tienden a tener pérdida de masa muscular y masa ósea con más facilidad, pierde la protección del estrógeno, ¿cierto?, que en estos órganos nobles. Entonces, finalmente, en la mujer efectivamente la obesidad puede tener más puntos de quiebre, digamos, durante la evolución. Y al entender la obesidad como una enfermedad crónica, y no como yo le digo a mis pacientes, una neumonía, que te tomaste el antibiótico y se acabó, o te caíste, te fracturaste, te arreglaron la pierna y seguiste caminando y te fuiste. La obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que puede tener años de evolución y que, como tú mencionabas y hacías este cruce con la salud de la mujer, también puedes tener años de evolución en los que aparezcan diferentes tipos de episodios o de cambios que hagan que la enfermedad se manifieste. Un embarazo, lactancia, puerperio, climaterio, sobre una persona que tiene una predisposición genética para presentar obesidad,
son las mujeres efectivamente más, y por eso de hecho la prevalencia es un poco mayor en mujeres que en hombres, en términos generales de sobrepeso y obesidad. Y eso un poco en relación a eso. Ahora me gustaría hacer un link con lo que, como me presentaste al principio sobre las guías clínicas. Nosotros estamos en este minuto, ganamos un proyecto piloto de Obesity Canada, que es como la sociedad de obesidad científica, digamos, del estudio para la obesidad en Canadá, y ellos publicaron guías para el tratamiento de la obesidad en los adultos el año pasado, que fueron bastante bulladas en el mundo y aplaudidas por su forma de enfrentar desde el lenguaje, ¿cierto? Que es un lenguaje centrado en el paciente, buscando sacar el estigma que hablaba un poco Soraya sobre esto de sentir que nunca recibió un trato digno para su enfermedad, un enfrentamiento digno y suficiente, que sentían en el fondo que no le daban respuestas para su enfermedad. Y bueno, y uno de los capítulos que tiene esta guía, que tiene este enfoque muy centrado en el paciente y en sacar este estigma, habla sobre la salud femenina y sobre la salud reproductiva y la obesidad. Así de importante es esta relación entre mujer y obesidad y cómo la obesidad repercute en la mujer. Así que esperamos nosotros, bueno, vamos a trabajar con la Sociedad Chilena de Ginecología Obstetricia en ese capítulo, para que ellos nos ayuden desde su punto de vista también, cruzándolo con los que nos dedicamos a obesidad, y poder generar un artículo, un documento que sea adaptado y contextualizado a nuestra realidad. Parece ser entonces que no solamente es un tema, como decía Soraya, que le habían dicho a ella de cerrar la boca, sino que además hay un tema que viene a lo mejor hereditario de alguna manera, algunas prevalencias, no de herencia, y también por el tema hormonal, si bien también hay un porcentaje grande de varones que la sufren, ¿no? Que tienen esta... Ahora, aquí hay una relación, y tú eres nutrióloga específicamente, hay una relación obviamente también con el tipo de comida, más allá del tema típico que uno dice, que mucha comida chatarra. Yo creo que a lo mejor no solamente es comida chatarra, sino que más bien es mucha comida procesada en la que estamos hoy día, y a lo mejor eso también nos hace, pensando en los niños, ¿no? Hay niños, hoy día la obesidad, el sobrepeso en niños es enormemente grande. También ha aumentado muchísimo. Entonces, es también ahí por ahí el tema de el tipo de comida que tenemos y el tipo de vida que tenemos en el sentido del sedentarismo, de haber quitado las clases de gimnasia, por ejemplo. Esto se concatena también con lo anterior. Cuando yo te hablaba sobre la obesidad y la salud reproductiva, se ha visto también que las mujeres en edad fértil que tienen obesidad y que se embarazan, o incluso que tuvieron obesidad, bajaron de peso y se embarazan, generan cambios epigenéticos en ciertos genes que pueden aumentar el riesgo de que sus hijos tengan más posibilidad de expresar estos genes que los van a hacer tener más riesgo de padecer obesidad. ¿Okay? O sea, un embarazo de una madre con obesidad aumenta el riesgo de que ese hijo manifieste genes el día de mañana que lo puedan, en el fondo, aumentar su riesgo de tener obesidad. ¿Okay? Entonces, hay una predisposición genética y es un círculo vicioso y un círculo virtuoso. Por eso es tan importante, como tú dices, prevenir desde la infancia y reeducar desde la infancia. Pero también es importante quitar la culpa sobre que esto solamente se basa en malas decisiones, porque en el fondo hay muchos niños que comen no tan saludable y no suben de peso porque no tienen esta predisposición genética, digamos. O sea, hay que ser muy fino en diferenciar cuánto efectivamente tiene que ver con una mala alimentación, pero también entendiendo de que hay una predisposición genética que es muy potente y que esa predisposición genética sí puede ser modulada desde la vida in útero. No sé si me explico. Entonces hay que ir jugando con mucho cuidado y tratando de quitar el estigma y la culpa en el paciente de la obesidad. Ahora, sí estamos todos de acuerdo con que la industria alimentaria, que para nosotros también es un ente que tiene que participar en esto, ha sido bien fundamental, y justamente por lo mismo, por ejemplo, la ley del etiquetado ha sido bastante aplaudida a nivel internacional, y yo creo que cuando se empiecen a obtener resultados sobre el análisis de esto, probablemente van a ser positivos a largo plazo. La industria alimentaria tiene un rol importante, y efectivamente la comida procesada
es comida que es dañina. Ahora, es comida que es dañina tanto para personas que viven con obesidad como para personas que no viven con obesidad. Y ahí voy con que esto es súper importante de sacar el estigma de que no solamente los niños con obesidad no pueden comer o no deberían comer excesos de azúcares y grasas saturadas. Ningún niño debería comerlo porque los efectos que producen estas comidas procesadas no son solamente en aumentar el peso corporal, sino que también generan ciertas conductas adictivas, generan, digamos, otro tipo de problemas, no los alimentan, no tienen nutrientes, no tienen fibra, no tienen ni minerales. Entonces, la mirada que tenemos que ir dando hacia la comida procesada y la comida chatarra, por decirlo de alguna manera, es que no nutre, no solamente que engorda. No sé si me explico, y que eso tiene que ver con el cambio en la mirada de que la obesidad es una enfermedad, es una acumulación de tejido adiposo, no es solamente un problema de peso. Y ahí, bueno, quería hacer esa sutileza para poder ir empezando a trabajar en este cambio del enfrentamiento, porque cuando alguien ve un niño delgadito comiendo algo dulce, nadie le dice nada. Pero cuando ven un niño sobrepeso comiendo un dulce o un helado, miran a la mamá con cara de reproche. Exacto. Entonces, Soraya, tú dijiste que tu hijo también tiene el mismo problema, también tiene el tema de obesidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde chiquitito? ¿Desde guagua, digamos? No, bueno, él se está tratando, es paciente con obesidad. Bueno, él sufrió mucha discriminación. Bueno, él desde chiquitito fue delgadito, pero a medida que de repente uno sale con los niños, se entusiasman, uno empieza a comprarle las golosinas típicas, porque él también era deportista, pero hubo un momento que empezó a subir mucho de peso. Después hubo un tema con una enfermedad grave que tuvo, que subió aún más, que él sufrió de cáncer por 13 años. Entonces todos los que tenía que ver con las quimioterapias, entonces él se empezó como más a, a absorber mucho más la adiposidad, entonces empezó a inflarse y eso le produjo un bullying en el colegio, después ahora estudiando de grande en su instituto, que él corre, él es running, él corre la maratón de los 42 kilómetros, Oh, ¿ya? todo, y así todos le decían que las vacas no corrían, entonces él siempre estaban como tirando, se supone que son adultos, igual hay un bullying demasiado grande y las personas que como más cercanas son súper crueles, pero él ahora ya está con un equipo multidisciplinario también y está ya en su peso que corresponde y también con la ayuda también de acá de los doctores, de la nutrióloga, de la doctora que está aquí también, todos siempre apoyándonos y dándonos consejos, porque igual nadie más sabe de la vereda de nosotros cómo nos sentimos, qué es lo que padecemos, porque uno no es que pase todo el día comiendo todo el día, o sea, no, es uno que a veces, lo que me decía una paciente, me decía, a veces uno hasta el agua que toma la engorda, Claro. entonces de repente uno no sabe qué es lo que pasa, entonces para eso están los profesionales como la doctora, que nos guían, nos ayudan y nos acogen con tanto cariño y que eso es lo que nosotros necesitamos. Claro, Y ahora claro. mi hijo está súper bien, ahora sigue corriendo, él le consejos a otras personas, pero ahí estamos y nosotros solamente queremos ayudar. A través de nuestra experiencia, nosotros queremos traspasarla a otras personas que lo están pasando mal y que sí hay solución, que sí pueden tener ayuda, pero tienen que pedirle a las personas correctas. Claro, el problema es que Eso es lo uno no importante. sabe, el problema es que uno no sabe cuáles son las personas correctas. Pero bueno, Sí. mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo la página web de ustedes, la página web de IFSO Chile también, y de cómo comunicarse con ustedes, de tal manera de que a lo mejor ahí tú puedes hacer una segunda parte en el que la gente te pueda preguntar y te pueda decir, mira, tú aconsejarla, porque eso es más o menos lo que hace los 300.000 mórbidos, ¿no es cierto? Sí, no. La ONG. Cuéntenos brevemente, doctora, ¿qué sigue ahora? ¿Esperar este oficio que va a llegar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda? ¿Y cuáles serían los próximos pasos? ¿Llegar al GES? ¿Ese es el método, la meta? así es. Lo primero que toca ahora es la votación en el Senado, ¿cierto? ¿Ya? Lo que hace un par de semanas fue en la Cámara de Diputados, ahora, El diputado.
exacto. Y bueno, nosotros esperamos que esto llegue a ser una garantía para nuestros pacientes y para el 75% de la población, o al menos empezar con los pacientes con obesidad extrema, que son los pacientes que tienen más riesgo, ¿cierto? Y en base a eso también queremos ir trabajando con esta guía, con esta adaptación, para que también haya una herramienta. Nosotros eventualmente lo que queremos es, una vez que generemos esta adaptación y contextualicemos a la realidad local, podamos, como dice Soraya, educar y expandir el conocimiento para que no haya más experiencias como la de Soraya en atención primaria o en lugares donde no se tienen las herramientas o los conocimientos. ¿Sí? Hay muchas veces que uno se topa con profesionales que hacen lo mejor que pueden desde su corazón, pero la verdad es que estos conocimientos en obesidad son conocimientos relativamente nuevos. Esto de la neurociencia de la obesidad y de la conducta, y del entenderlo como una enfermedad, no es algo antiguo. Cuando yo lo estudié en medicina, no me lo pasaban así. Me lo pasaban como que era un factor de riesgo y sigamos adelante. Nunca nos se detenían en por qué, cuándo, cómo, dónde, qué hacemos. Y eso se fue desarrollando hace poco. Entonces, yo creo que parte de nuestra responsabilidad también es justamente desde el punto de vista científico, generar guías clínicas que sean contundentes, que sean actualizadas y que puedan después ser una herramienta para que todos los médicos, los kinesiólogos, los nutricionistas, los psiquiatras, todas las personas que se relacionen con los pacientes en algún momento de la vida tengan una guía de cómo enfrentarse a un paciente con obesidad y cómo ofrecerle la mejor atención posible. Yo lo encuentro fantástico porque en realidad hay algo que no pudimos ahondar porque se nos acabó el tiempo, y es que la obesidad es como la base para un montón de enfermedades muy, muy complejas, ¿no? Y que, porque es el paso para la diabetes, un paso para un problema cardiovascular, para un montón de cosas, aparte de que no pueden, llegan en un momento que no pueden ni caminar, tienen problemas a las rodillas, a las articulaciones en general. Entonces hay ahí que tratarlo con seriedad, con la seriedad de que es la enfermedad de base para muchas otras que son muy complejas, y que no es llegar y tomarse una pastilla. O sea, ojalá existiera ese milagro, ¿no es cierto?, de la pastilla milagrosa en que tú puedes comer las cosas y pasar a ser de esas personas como Judith, por ejemplo, que es flaquita, que es delgadita, que se mantiene impecable, porque a lo mejor se alimenta re poco, digamos, come re poco más bien. No, al revés. Mira, de las pocas afortunadas que tienen ese problema. Justamente eso es el estigma, ¿te das cuenta? Yo como con lo que quiero comer, y tengo suerte de tener una genética en ese sentido que probablemente no me predispone, y tengo mala genética en otras cosas. Por ejemplo, tengo mis rodillas las dos operadas, tengo mala genética en que tengo artrosis en la articulación, qué sé yo. La genética lamentablemente manda mucho, y claro. Oye, tienes buena genética, y ahí hay otro tema que tampoco lo hablamos. En eso, en otras cosas no. Me da la impresión de que también es una cosa de raza, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, los nórdicos, en general, no hay mucha obesidad, ¿no? Son de piernas largas, son de músculos largos, no con adiposidades por todos lados. Hay también un tema de raza ahí, ¿no? La verdad es que es incluso opuesto a lo que tú supones, fíjate. Por ejemplo, las personas asiáticas, que uno tiene la sensación de que son delgaditos, menuditos, etcétera, son pacientes que se comportan metabólicamente muy agresivamente mal a pesos menores. Entonces, de hecho, los puntos de corte, por ejemplo, para considerar obesidad en un paciente asiático es menor que en un paciente latino o un paciente norteamericano, por ejemplo, porque ellos, a menor índice de masa corporal, les aparece antes la diabetes, les aparece antes el colesterol alto. Entonces, la verdad es que eso es parte de las diferencias que tenemos que ir haciendo en cómo enfrentarnos. Nosotros no podemos enfrentarnos a los pacientes como chilenos, ¿cierto? Nosotros en nuestro entorno chileno, en comparación con cómo lo hacen en Estados Unidos, o en Europa, o en África, o en China. Tenemos que hacer un enfrentamiento local. Nosotros tenemos también, bueno, y a propósito de lo mismo, la intención de generar uno de los capítulos que se centre en pueblos originarios, porque también sabemos que los pueblos originarios en nuestro país tienen un tipo de alimentación y de calidad de vida y una visión de mundo también, que por un lado los aleja de la medicina occidental, y que eso es válido, son decisiones, pero que por otro lado también nosotros sabemos que pueden ser un grupo de mayor riesgo de ciertas condiciones metabólicas a los que también queremos ofrecerles ayuda. Entonces,
efectivamente hay diferencias raciales, algunas y étnicas y genéticas, y que hay que ir considerándolo para efectos del enfrentamiento, y es parte de la educación que tenemos que tener. Muchas gracias, chicas. Doctora Judith Price, nutrióloga, líder en el proyecto Guías Chilena de la Obesidad, ex coordinadora de equipos multidisciplinarios de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y las gracias también a Soraya Flores, la presidenta de la ONG 300.000 Mórbidos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y aclararnos un poquito más de qué se trató esta iniciativa que ha terminado en un muy buen paso, como es, todavía le faltan unos, pero por lo menos ya la Cámara de Diputados aprobó esta resolución de reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Miriam, y vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos por todos los miles de pacientes que están sufriendo en Chile. Eso, gracias. Eso. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Quisimos acercar este tema hoy día para la conversación de todos ustedes. Yo sé que más de alguno en su familia está sufriendo esta enfermedad y por lo tanto aquí tiene la posibilidad de comunicarse con las personas adecuadas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.